Amén. Amén. La lección de hoy es la número 20, se llama La vasija rota y nos vamos a situar en la lectura bíblica de Jeremías capítulo 19. El capítulo 19 de Jeremías tiene 15 versículos, así que vamos a ver de qué se trata la lección de hoy de la vasija rota. Alejandro, por favor, del Amén, Mita. versículo 1 al 5. Ok, entonces, hermanos queridos, como siempre nos situamos en Jeremías capítulo 19, del 1 al 5. 5. Empezamos. Así dijo Yahweh, ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. 3. Dirás pues, oíd palabra de Yahweh, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Versículo 4. Porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron el incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y se llenaron este lugar de sangre de inocentes. Versículo 5. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Amén. Vemos acá que Jeremías recibe una orden clara. Así es. Y esta es una enseñanza gráfica que nuestro Dios, que Yahweh quiere dar a Jeremías y al pueblo. Y el pueblo está representado por los ancianos del pueblo y los ancianos de los sacerdotes. Así es. Esta instrucción es clara. ¿Y cuál es la instrucción? Tati, en el versículo 1 del capítulo 19 nos lo dice. Amén. Dice así: Esto me dijo el Señor: ve y compra una vasija de barro. Después pide a alguno de los líderes de tu pueblo y a los sacerdotes que te sigan. La instrucción es clara. Ve y compra una vasija De de barro. barro. ¿Dónde había estado anteriormente? Que lo vimos en la clase pasada, en el capítulo 18. Vimos que había estado en el taller del alfarero. Así es. Entonces, Jeremías va a este lugar, a la casa del alfarero, a comprar esta vasija. Pero ¿qué sucede? Hay algo importante también dentro de esta lectura que vamos a destacar, y es el valle del hijo de Hinnom, que aparece acá en esta lectura que tuvimos. En el versículo 2. Y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está cerca a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo hablaré. Ahí está. ¿Por qué? Porque era importante ir a ese lugar, porque en ese lugar que hoy en día se encuentra un parque, esto es cerca de Jerusalén. Hoy día en Jerusalén, en este preciso lugar, se encuentra un parque. ¿Y por qué tenían que ir ahí, al valle del hijo de Hinnom? Porque ahí es donde los israelitas celebraban la adoración a Moloc. ¿Se acuerdan que tiempo atrás estudiamos los dioses de las ciudades que tenían alrededor Israel? Así es. Y eran ciudades paganas que tenían dioses de todo tipo, de toda índole. Y este Dios era un Dios que la adoración que le daban era una abominación para el Señor. Más adelante en esta lectura lo vamos a ver,
qué es lo que hacían. Y Dios se lo explicó a ellos en detalle. ¿Cuál fue el detalle que les dijo a Jeremías que le dijera a este pueblo? Versículo 3, 4 y 5. Ahí está el detalle, Alejandro. Dirás pues, oíd palabra de Yahweh, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron el incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. El 5. 5. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Ahí Así. está. Entonces, vemos que este pueblo sigue recibiendo advertencias de parte del Señor, pero sigue con su corazón endurecido. Idólatra, ¿cierto? Exactamente. Vamos a resaltar en estos 5 primeros versículos. Marque usted el número 4. El capítulo, porfa. 19, María. Jeremías capítulo 19. Te damos la bienvenida, María, también. Vamos a resaltar el versículo 4. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos toma como hijos, lo vamos, como decimos nosotros en las clases, lo vamos a bajar esta enseñanza hacia nosotros. Cuando el Señor nos toma como hijos, Él nos limpia. Así es. Pone su Espíritu Santo en nuestras vidas. Es ese sello que nos hace distintos a todo el resto de la humanidad. Pasamos de ser criaturas a ser llamados hijos de Dios. Así es. Y miren, ¿por qué es importante esto? Porque dice, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocente. ¿Por qué lo vamos a aplicar a nuestras vidas? Porque nosotros hoy día somos el templo de Dios. Así es. Y en nosotros mora su Espíritu Santo. Amén. Y al Dios al cual servimos es santo. Así es. No se nos puede olvidar que al Dios al cual nosotros hemos rendido nuestra vida es santo. Por lo tanto, hoy día le pertenecemos a Él. Y cualquier cosa que vaya en contra de las instrucciones de Dios, nosotros estamos actuando, profanando el templo, el cual somos nosotros. Por lo tanto, tenemos que tener claro el versículo que dice, temed a Dios y dadle honra. Temed a Dios y dadle honra. ¿Por qué tenemos que temer a Dios? Porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido maravilloso para nuestras vidas. Nuestras vidas estaban tristes y vacías. Así es. Y cuando Él llegó, nuestras vidas fueron transformadas, nuestras vidas fueron cambiadas. Limpiadas. Exactamente, nuestras vidas fueron realmente sanadas por Él. Él no solamente sanó nuestro espíritu, sino que Él sanó nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Por lo tanto, todo nuestro ser debemos apartarlo para Él. Así Nuestros pensamientos deben ser agradables a Él. Nuestros sentimientos, nuestras emociones tienen que estar sujetas en Él. Así es. Y nuestra voluntad debe ser el reflejo de su voluntad. Y su voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta. Además que nosotros fuimos comprados
Por eso no nos pertenecemos, por eso nosotros no podemos hacer lo que se nos venga a nuestra cabeza, ¿cierto? Con nuestro cuerpo, con nuestro ser, con toda nuestra integridad, porque fuimos comprados a precio de sangre. No nos pertenecemos ya. Y por cualquier situación que estemos pasando, tenemos que estar firmes en la roca que es Yahshua, que es Cristo, ¿verdad? Y entender que somos de Él. Emita. Amén. Vamos a ver cuál es la consecuencia que se viene para este pueblo que no ha querido oír las advertencias del Señor. Le vamos a pedir a la Abby. ¿Está por ahí la Abby? Sí, Sí, amén. Por favor, hija, versículos 6 al 9 del capítulo 19. Estamos ubicados, ¿verdad? En Jeremías capítulo 19. Amén. del 6 al 9. ¿Sí? Así que, atención, se acerca la hora, dice el Señor, cuando ese basurero ya no será llamado más Tofet, ni valle de Ben Hinnom, sino valle de la matanza. Trastornaré los planes cuidadosos de Judá y Jerusalén. Dejaré que los ejércitos invasores masacren a la gente y dejaré los cadáveres como comida para los buitres y los animales salvajes. Reduciré a ruinas a Jerusalén y así la haré un monumento a su necedad. Todos los que pasen por allí quedarán horrorizados y darán un grito ahogado a causa de la destrucción que verán. Me ocuparé de que sus enemigos sitien la ciudad hasta que no haya más comida. Entonces los que queden atrapados adentro se comerán a sus hijos, a sus hijas y a sus amigos. Caerán en una profunda desesperación. Amén. La paga del pecado es muerte. Así dice la escritura. Así es. Mm. Y las decisiones que nosotros tomamos tienen consecuencias. Mm. Y aquí vemos que vez tras vez estamos estudiando Jeremías de hace ya bastantes semanas atrás. Claro. Y venimos viendo desde el capítulo 1 y ya vamos en el capítulo 19 que Israel y Jerusalén y Judá siguen en la misma Necedad. necedad. ¿Sí? Como cero entendimiento. Y aquí las palabras que leyó, la lectura que leyó Abigail es desgarradora. No sé si pusieron atención. De verdad que lo que le viene encima a Judá y a Jerusalén está graficado, está escrito y está dictaminado por el Padre. Pero él está advirtiendo aquí prácticamente como 10 años antes. ¿Se acuerda que estudiamos? Exactamente. Que esta advertencia es como 10 años antes de que ocurra, pero aún ni así, ¿cierto? El pueblo, Judá y Jerusalén, ¿verdad? Se apartaron de la idolatría, ¿cierto? Del sacrificar a un Dios ajeno a sus hijos, quemándolos, ¿cierto? O sea, estaban en una situación, ¿verdad? De calamidad, ¿cierto? Y ceguera espiritual. Emita. Y esto lo vamos a también a traspolar a nuestros días hoy. Desde que Jesucristo ascendió al cielo, han pasado aproximadamente 2000 años. Así es. Y tenemos un poco menos de años en que la Biblia llegó a nuestras manos. Pero ya son miles de años en que tenemos la Biblia en nuestras manos. ¿Y cuál es la situación nuestra hoy? Mateo 24 lo dice claramente Jesús diciéndole a sus discípulos que en los últimos días habrán terremotos, señales en el cielo y será un tiempo de mucho dolor. Principio de dolores es llamado. Y hoy día nuestros ojos lo están viendo. Usted me puede decir, pero es que siempre han habido terremotos, siempre han habido erupción de volcanes, siempre han habido inundaciones, siempre han habido huracanes, tifones, sí, hermano. Pero nunca con la frecuencia, con la magnitud
que hoy día está Sucediendo. sucediendo. Mm, Tenemos situaciones que de verdad son, para las personas ya es algo normal, para nosotros no puede ser normal que la violencia provenga de niños menores de 7 años, que sea normal para nosotros situaciones de violencia intrafamiliar. No puede ser normal para nosotros. Para nosotros tiene que ser motivo de pedirle al Señor que tenga misericordia y que la gente pueda oír el mensaje del Evangelio y arrepentirse. así es. Y nosotros que cada día seamos más luz al mundo, porque va a suceder lo mismo, Mm, a nuestro mundo le va a suceder lo mismo que dice en el versículo 6. así es. Jeremías capítulo 19, versículo 6. Por tanto, de aquí vienen días, dice Yahweh Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet ni valle de hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y eso va a suceder porque a medida que empiecen los sellos se abran, aquí va a haber gran destrucción y mucha gente va a morir. Así es. Va a morir por el terremoto, va a morir por el maremoto que se va a formar, por el asteroide que va a caer al mar y va a provocar gran destrucción. La gente dice, no, si ustedes están viendo mucha ciencia ficción, hermanos, nosotros tenemos que ver que la realidad supera la ficción. Muchos años atrás en Hollywood nos mostraban situaciones de huracanes terribles, terremotos, y hoy día vemos que la realidad es mucho peor de lo que a lo mejor vimos en alguna de esas películas. Y es solo el comienzo, es advertencia, el Padre está advirtiendo a través de la naturaleza, ¿verdad? Que la gente tiene que arrepentirse, tiene que volver su mirada a Jesús, a Yahshua, tiene que de verdad tal vez volver a establecer una relación con Él, porque Él nos ama, tan así como amaba a Judá y a Jerusalén, ¿verdad? Advirtiéndole con muchos años de anticipación, cosa que la gente se arrepintiera, volviera a sus brazos, sanara y tuviera una vida, ¿cierto?, en Él fructífera como Él lo ha diseñado. El Evangelio, para quien lee las Escrituras, Así es. para quien realmente quiere conocer al Señor en las Escrituras, el Evangelio es simple. Así es. Y el Evangelio es una forma de vivir que realmente transforma todo lo que está a nuestro alrededor, porque la luz del Señor llega a nuestras vidas. Así es. Y cuando la luz de Cristo llega a nuestras vidas, nosotros reflejamos esa luz y podemos alumbrar al mundo. Muchas veces es importante para nosotros recordar esa experiencia primera que vivimos con Él. ¿Se acuerdan? Cuando escuchamos su voz y en el caso mío en el Paseo Humay llorando, arrepentido porque había tenido la presencia de Jesús, de Yahshua justo con Él y yo ahí llorando, ¿cierto? Recibiéndolo como mi Salvador. Cada uno de los que están conectados en este minuto tuvo esa experiencia maravillosa con Él. Y eso no se ha acabado. Él está ahí todavía para nosotros. Él nos ama. Y esa experiencia la podemos tener todos los días. Todos los días. Aleluya. Porque hoy día, gracias a ese sacrificio glorioso, amén, glorioso, que nos dio libre acceso a su presencia, así es, podemos tener esas experiencias gloriosas en su presencia. Amén. Y vamos a ver qué sucede en estos últimos 5 versículos de este capítulo de Jeremías. El delegado de la familia Iturra Polanco, por favor, del 10 al 15.
Dice así la palabra del Señor. Amén. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro, que no se pueda restaurar más. Y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré a este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas, por todas las cosas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Y volvió Jeremías a Tofet, a donde envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí, yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Amén. Muchas Amén. gracias, Gracias, Gerardo. Gerardo. Jeremías había advertido al pueblo, había suplicado ante Yahweh misericordia, pero los corazones de Judá y Jerusalén eran despiadados. Figurativamente hablando, el barro se había vuelto duro, Así es. había resistido por demasiado tiempo la advertencia del Señor. Y muy pronto llegaría el enemigo y destruiría la nación. ¿Y por qué sucedió esto? Porque ellos abrieron la puerta a la idolatría. Así es. Esto fue consecuencia de que ellos abrieron la puerta a la idolatría. La idolatría era una práctica diaria de la nación de Israel. Los israelitas tenían dificultad en entender que unas pocas estatuas interferían en su relación con Yahweh. La orden para ellos había sido clara. Vamos a ver cuáles eran las órdenes. Aquí me van a ayudar. Por favor, María, busca Éxodo 19. Éxodo 19. Versículos 5 y 6 y el versículo 8. Vamos a ver aquí qué es lo que le dice el Señor al pueblo y qué le responde el pueblo al Señor. ¿Cuál es este pacto que ellos hicieron al pie del monte Sinaí? María, por favor. Amén. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardarais mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Amén. Amén. Ese fue el compromiso. Primero hubo un compromiso, Un pacto. un pacto. Y ahora vamos a ver, ese compromiso tenía ciertas obligaciones o instrucciones que cumplir de parte del pueblo. Y eso está en Éxodo 20, del 1 al 4. Por favor, el delegado de la familia Villagrán León. Ya, Éxodo 20. Del 1 al 4. Ya.
Luego Dios dijo, yo soy el Señor tu Dios, que te rescató de Egipto donde eras esclavo. No adores otros dioses además de mí. No hagas para ti ningún ídolo ni nada parecido de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas que están debajo de la tierra. Versículo 5, por favor, Barbarita, si puedes también leerlo. Sí, no te inclines ante ellos ni los adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigaré a los hijos por el pecado de los padres e incluso a los nietos y bisnietos por culpa de los que me desprecian. Amén. Aquí quiero hacer un paréntesis. El Señor aquí la maldición que está dando no es una maldición por el vicio de mi padre, que va a ser un vicio que me va a seguir hasta la 4ª generación. No, la maldición generacional aquí es por practicar idolatría. Exactamente. Ese es el castigo para quienes practican la idolatría. ¿Por qué? Porque la práctica idolátrica, los hijos lo van aprendiendo de los padres. Sí, po. Y los nietos lo aprenden de los abuelos y de los padres. Exactamente. Y los bisnietos lo aprenden de los nietos, de los padres y del abuelo. A ver, Exacto. ¿sí? Entonces me viene bien para atrás, ¿cierto? Entonces, esta práctica es la que es condenada generacionalmente, la práctica de la idolatría. Es un espíritu inmundo fuerte, po. Es tan fuerte porque va en contra de mismo Yahweh, po. Ni siquiera es con el prójimo, es hacia él. Es un pecado de verdad fuerte. Y vamos a ver que el Señor les vuelve a reiterar las instrucciones una y otra vez, pero el Señor les vuelve a reiterar esta instrucción en Deuteronomio capítulo 6. Vayan a Deuteronomio capítulo 6. Patricio, por favor, para que lo puedas buscar. Eso. Del 1 al 4. Perdón, del 4, yo me equivoqué. Del 1 al 4 tú, por favor, y del 5 al 9 el Dati. Ahí está. Deuteronomio, capítulo. Es del 6, del 1 al 9, pero del 1 al 4 Patricio y del 5 al 9 el Dati. Ya, amén. Ya, aquí lo encontré. Es del Amén. 1 al 4, ¿verdad? Sí. Ya, Deuteronomio 6 del 1 al 4 dice, estos son los mandamientos, leyes y decretos que el Señor tu Dios me ha ordenado enseñarles, para que los pongan en práctica en el país del cual van a tomar posesión. De esta manera honrarán al Señor su Dios y cumplirán durante toda su vida las leyes y los mandamientos que yo les mando a ustedes, a sus hijos y a sus nietos, y así vivirán durante muchos años. Por lo tanto, israelitas, pónganlos en práctica. Así bien les irá y llegarán a ser un pueblo numeroso en estas tierras donde la leche y la miel corren como el agua, tal como el Señor y Dios de sus antepasados se lo ha prometido. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amén. Amén. Gracias, Pato. Dati, del 5 al 9. Amén. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselo a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelo en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Hermano, estas instrucciones nosotros deberíamos tenerlas escritas y como mayores, entenderla primero nosotros en nuestro corazón y en nuestra mente, que es importante que
todos los días, nosotros estemos escudriñando, que todos los días nosotros estemos buscando, Amén. que nuestros hijos puedan vernos orar, que nuestros hijos puedan vernos que nosotros estamos en la escritura viendo, no por un tema de que mis hijos me vean, sino para que mis hijos aprendan Mm, de mi ejemplo. así es. Hermanos, nosotros predicamos con el ejemplo a los de nuestra casa, no con palabras. Con hechos. Ellos nos ven con hechos. Así es. Ellos ven cómo nosotros somos, cómo nosotros actuamos, cómo nosotros reaccionamos. Mm, Nosotros debemos ser un reflejo de la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Cómo el mundo creerá? mm, ¿Cómo mi casa va a creer cuando vea que yo realmente soy consecuente mm, con las instrucciones que Dios me entrega en su palabra? así es. Y vemos acá que este pueblo se había volcado completamente a la idolatría. Mire, era tal así su idolatría que sus casas habían sido contaminadas hasta los techos. Una libación es lo que el Señor les mandó a hacer a los sacerdotes con aceite, que ellos tenían que rociar con aceite, o también se le llamaba la libación del agua con el agua, para dar gracias a Dios por las ofrendas que el pueblo entregaba. Mm, Pero aquí estamos viendo que ellos estaban haciendo libaciones, agradeciendo a todos los astros del cielo. sí, lo dice en el 13. Exactamente. Estaban entregando a sus hijos como ofrenda a estos dioses malvados. El 13 dice así: las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas, por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo. O sea, ellos adoraban todo, igual que los pueblos paganos, y vertieron libaciones a dioses ajenos. Tremendo, ceguera espiritual. Poco tiempo atrás, ellos habían vuelto a tener la escritura en sus manos. Sí, po. Habían vuelto a ser enseñados, instruidos en las instrucciones que Dios les había dado. El rey Joacim había encontrado en su reinado, el sacerdote, el papá de Jeremías, había encontrado los libros de la ley y habían sido vueltos a leer desempolvados. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que el pueblo tuvo una reforma espiritual superficial y vacía. Mm, Y esa es la advertencia para nosotros hoy, que debemos auditarnos, debemos parar mm, y ver, poner su palabra como espejo y auditarnos delante de este espejo si realmente mi corazón ha sido entregado totalmente al Señor mm, o hay algo ahí todavía que no le he dejado a Él entrar y está boicoteando mi crecimiento espiritual. mm, Porque a veces nosotros mismos nos boicoteamos, mm. nosotros Así. mismos nos autoengañamos. Mm, Y el Señor está tan a las puertas que Él nos está advirtiendo para que realmente seamos encontrados como ese pueblo que Él viene a buscar preparado para ese encuentro glorioso. La invitación es a sacudirnos de todo el peso que podamos estar llevando en este instante, en diferentes áreas cada uno de nosotros. Sacudirnos, ¿verdad?, de la amargura, de la tristeza,
de tal vez fuimos defraudados por alguien o nos sentimos defraudados por Dios mismo, pero Él nos está invitando a sacudirnos de todo eso, porque lo único que Él persigue de nosotros y quiere es que nosotros seamos unas personas, ¿verdad?, que le hemos creído a su palabra y la pongamos en práctica y terminemos siendo veraces no solo con nosotros mismos, sino Exacto. con nuestro entorno, con nuestro Jerusalén, ¿verdad?, que es nuestra familia. Porque ellos nos ven, nos observan, cada actitud, como tú decías, Emita. Y Exactamente. nosotros, de los que estamos acá en estas pantallas, hemos creído en Jesús, hemos creído en Yahshua, hemos creído en su palabra, y hoy entendemos que somos hebreos, que somos israelitas, y que nuestro pensamiento es hebreo, y el hebreo recibe la palabra, recibe la información y la ejecuta. Ya no somos griegos, que nos damos vuelta o nos damos vuelta pensando en si practicamos o no practicamos la palabra. No, esos tiempos ya no corren para corren nosotros. hoy. Yahshua está a las puertas, hermano. Solo observe lo que está pasando a nuestro alrededor. Solo observe. Lea las noticias, infórmese. El rescate es el Amén. próximo gran evento. El rescate de su pueblo, de su iglesia, está a las puertas, hermano. Así que salir de nuevo de Egipto, de la religión. Aleluya. Nosotros tenemos que auditarnos, Mm, porque la Escritura lo dice claramente, dice, no sea que mm, ustedes pensando andar en luz, mm. estén envueltos en En tinieblas. tinieblas Exactamente. y sus corazones estén entenebrecidos. Y esto es lo que pasaba con ellos. Ellos iban al templo, entregaban la ofrenda, pero antes habían pasado a los dioses paganos también a darles ofrenda. Qué tremendo. ¿Usted cree que Dios se agrada de que Él sea la segunda opción? O de la mezcla. ¿O que Él se agrade de las mezclas? Mm, Si la instrucción fue clara, recuerda que tu Dios es santo, así es celoso, es un Dios que no tolera la idolatría. Mm, Nuestro Dios es misericordioso, pero también tenemos que tener claro que hemos caído en manos de un Dios vivo. Amén. Nuestro Dios no está muerto. Y aunque usted no entienda lo que está pasando con usted, Así es. con su familia, con lo que pasa a su alrededor, con su trabajo, con su negocio, con las cosas que están pasando, debemos tener claro que Dios, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así es. Y que los pensamientos de Dios son de bien para nosotros. Mm, Yo, barro, ¿voy a cuestionar al alfarero? mm, Yo, barro, ¿voy a decirle por qué me hiciste de esta forma? mm. Estamos en las manos del alfarero Amén. y el alfarero nos va a moldear. Mm, Y a veces en ese que nos está moldeando aparece una piedra pruebas. y esa piedra la tiene que sacar Mm, y nos va a doler. Y yo le digo que vaya, que en las pruebas duele. mm, Hay tristeza, hay dolor, mm. pero cuando dejamos que Él nos moldee, Aleluya. que sus manos maravillosas vayan haciendo la forma que Él quiere que tengamos, Mm. podemos ser un instrumento útil en sus manos. Aleluya. Así es. Gracias, Padre. Y Él quiere hacer de nosotros Mm, personas que realmente podamos entregar el mensaje con credibilidad, así es. Con poder. con poder. Aleluya. Que si hablan de nosotros sea mintiendo, Mm, porque ahí vamos a ser bienaventurados. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Que la mezcla que está teniendo
Israel y Judá Mm. está haciendo algo repugnante a los ojos del Señor. Jeremías capítulo 7, del 9 al 10. Vaya al capítulo 7. Vamos a leer, vamos a retroceder un poquito para ver qué es lo que estaba pasando. Del 9 al 10, Alejandro. Jeremías 7, del versículo 9 al 10. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Se dan cuenta? La advertencia para nosotros: Mm. debemos cuidar este templo santo donde mora el Espíritu de nuestro Dios Así Todopoderoso. es. Amén. Debemos santificarnos cada día para Él, Mm. porque cada día cuando nos santificamos es que realmente le estamos demostrando que le amamos, Así es. que nosotros le adoramos a Él porque Él es bueno, porque Él es grande, Mm. no por lo que hace, Mm. sino por quien Él es, porque nosotros hemos entendido por su palabra que nuestro Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Job lo adoraba no porque lo tenía bendecido, porque él después no tuvo nada. Perdió su familia, perdió sus riquezas, perdió todo. Y él aún así seguía adorando al Padre. Yahweh dio, Yahweh quitó. Alabado sea el Señor. Y para Job fue difícil, Sí, pues. porque sus amigos venían y le decían, tú pecaste, Mm, por eso fuiste castigado. Y Job decía, pero revísenme si yo no he hecho nada mm, que a Dios no le agrade. mm, A veces nosotros también nos decimos lo mismo. ¿Por qué están viniendo estas cosas sobre mi vida mm. si yo no he hecho nada? Yo he hecho todas las cosas como Dios ha dicho que las haga. Mm. Aguante la prueba, Aleluya. aguante la prueba. En el tiempo de prueba, sosténgase en el Señor. En el tiempo difícil, aférrese al Señor. No se suelte de los cuernos del altar. Esté en su presencia. Aunque usted no tenga ganas de orar, aunque usted no tenga ganas de cantar, aunque usted no tenga ganas de adorar, vaya igual y obligue a su cuerpo, obligue a su alma a derramarse delante del Señor. Mm, mm, Porque es en ese tiempo, cuando somos débiles, es mm. cuando el Señor nos hace fuertes. Es cuando realmente entendemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así es. ¿Qué sucedía? Que la idolatría de Israel había convertido a este pueblo en seres crueles, irascibles, viciosos. Mm, Y lo más abominable, habían sido convertidos en personas que estaban derramando sangre inocente. Mm. ¿Por qué? Porque el corazón del idólatra se vuelve y es un reflejo de lo que adora. mm, Y ellos estaban adorando a dioses violentos. Moloc era un dios violento. Baal era un dios cruel, porque la práctica para Baal era ofrecer a sus hijos en el fuego. mm. Dios nunca pidió a Israel que ofreciera a sus hijos en fuego. Mm. Dios sabe lo que le pidió a Israel, que le entregaran al primogénito, pero para el servicio en el templo. Y si alguna familia Mm. quería rescatar a su hijo, debía pagar una ofrenda y lo rescataba. Es bueno el Padre, ¿ah?
Porque el primogénito era importante en una familia, muy importante. Pero la orden había sido el primogénito de cada tribu para formar la tribu de Leví. Entonces, nuestro Dios no se compara a estos dioses. Aleluya. Y nosotros tenemos que cuidarnos hoy en día, porque quizás hoy día nosotros no adoramos una estatua, no adoramos una imagen, no estamos adorando un Dios, no estamos siguiendo el horóscopo, no estamos siguiendo a los tarotistas, a los brujos. Esas prácticas quedaron quizás en el pasado, pero a lo mejor hay otro tipo de idolatría. El trabajo, Exacto. el celular, el teléfono, que ya no podemos tener una conversación si el teléfono, el celular no está en la mesa, que ya no podemos tener un tiempo para el Señor porque nuestro tiempo está en muchas cosas. Por eso el Señor nos habla. Yo a ustedes les di 7 días. Tienen 6 días para que ustedes trabajen todo lo que quieran. Pero el 7º tienen que apartarlo para mí, para que tengan un tiempo conmigo. Porque a veces se entiende, nos conectamos, yo que teletrabajo, conectado desde las 8:30 de la mañana hasta pasadas las 6 de la tarde, con llamados, correos, miles de cosas. WhatsApp hoy día, atendiendo gente, es difícil poder tener un tiempo de desconexión. Pero el Señor es sabio porque Él sabía lo que iba a suceder. Así es. Sabía lo del futuro. ¿Y qué pasaba? Que estas prácticas estaban trayendo maldición a los hijos de los hijos de los hijos de las familias de Israel y Judá. Y vamos terminando. Hoy en día el mundo no está lejos de realizar estas mismas prácticas. Veamos qué dice Efesios 5:5. Efesios 5:5. Por favor, ¿qué más me iba a ayudar? El delegado de la familia Iturra Polanco. Efesios 5:5. María, Colosenses 3:5. Alejandro, Deuteronomios 30 del 15 al 19. El delegado de la familia Villagrán León, Josué 24, 15 y 16. El pato, Romanos 6:23. Ya, amén. Efesios 5:5. Dice así: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén. Colosenses 3:5, por favor. Tres, cinco. Amén. Amén. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amén. ¿Qué es lo que está advirtiendo el Señor hoy día en relación a la idolatría? Todas estas cosas que escuchamos en los versículos de Efesios y de Colosenses son prácticas idolátricas.
que distraen al hombre de la atención que se debe poner a las instrucciones de nuestro Dios. Estamos en tiempos de decisiones firmes y claras. ¿Optamos por obedecer a Yahweh y a su palabra o creer a la manera que nosotros queramos? Pero debemos tener presente lo siguiente, que al seguir a Yahweh estamos seguros y tendremos paz. Amén. Pero al seguir nuestros propios caminos, las consecuencias serán nefastas y el resultado será la muerte eterna. Deuteronomios 30 del 15 al 19. Dice así: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Dios, que andéis en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Yahweh tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ellas. Gracias, Padre. 17. Mas si tu corazón se apartara y no oyeres y te dejares extraviar, y si te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando al Jordán para entrar en posesión de ella. 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Aleluya. Y más encima determina él lo que tienes que elegir. Dice, elige la vida. Aleluya. ¿Cuál es la instrucción del Señor? Que nosotros elijamos el camino de vida, Amén. pero la decisión la tenemos nosotros. Así es. Y esta humanidad debe decidir también. Pero ¿cómo va a decidir si nadie le predica? ¿Cómo va a decidir si nadie le muestra el camino? Así es. Esa es la labor que nosotros tenemos. Nos queda poco tiempo, pero en este poco tiempo que nos queda, debemos anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Amén. de Yahshua, este evangelio que nos salvó y que trajo vida a nuestras vidas. Josué 24, del 15 al 19, también aquí hay un llamado a decidir. ¿Qué es lo que dice? Buenas noches. Dice así. Y si mal os parece servir a Yahweh, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses que los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. Amén. Amén. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Yahweh para servir a otros dioses, porque Yahweh nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Yahweh arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Yahweh, porque Él es nuestro Dios. Amén. Aleluya. ¡Qué gloriosa decisión! Amén. Y Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice, el pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Por lo tanto, hoy día nuestro llamado es
a revisarnos, a Mm. auditarnos y a tomar esta advertencia de no cometer los mismos errores que Mm. Israel y Judá. Y Así. por último, dice Mateo 6, 33 y 34. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Así Que el es. Señor nos bendiga. Esta ha Amén. sido la lectura